Muy buenas tardes, colegas. Bienvenidos a la última plenaria en español de KCWS, el Knowledge Cities World Summit del 2022. Estamos sumamente complacidos de que nos estén acompañando en la tarde de hoy. Para nosotros es la tarde, para otros la noche. Allá donde nos estén viendo ha sido un reto, ¿verdad? Trabajar con los horarios de esta conferencia porque hemos tenido gente literalmente desde Japón, Asia, África, las Américas y Europa. Y realmente pues acomodar a todo el mundo ha sido un reto y agradecemos el sacrificio que alguna gente se han quedado hasta tarde en la noche para escucharnos. En la tarde de hoy vamos a estar trabajando un tema que realmente nos preocupa a todos, ¿verdad? Que es las distorsiones deliberadas, estrategias para superar la descomposición social propiciada por la influencia de la posverdad. Es algo que realmente nos está atacando grandemente en la política y en la sociedad hace años, pero se ha incrementado de forma dramática del 2015 para acá y sobre todo en los tiempos de la pandemia. El exponente de esta tarde va a ser el doctor Elidio Latorre, quien es catedrático asociado en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, donde yo también tengo el honor de dictar cátedra. El doctor Latorre enseña literatura, escritura creativa y literatura. Ha publicado varias obras de ficción y de poesía y en el 2022 publicó una novela, Correr tras el viento, y fue finalista en el Premio de Poesía Octavio Paz de su edición 2022 con Aguacerando. Actualmente trabaja sobre el concepto de hiperglosia, es que así que se pronuncia, como simulación de la realidad en las ficciones del siglo XXI. Así que con eso los dejo ahora en manos del doctor Latorre Lagares. Bienvenido, Lidio. Muchas gracias, Elio. Honradísimo de estar aquí. ¿Me están escuchando bien, verdad? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, en la tarde de hoy, me imagino que luego de estas sesiones a través de toda la semana, pues deben estar saturados de estadísticas. Entonces, ahora se van a saturar de palabras, porque ese es el campo de donde yo vengo, ¿no? Más bien de la palabra creativa, ¿verdad? Pero es que la palabra también creativa es la palabra liberadora. El tema que tengo de distorsiones deliberadas es un tema que a mí me ha apasionado por mucho tiempo y no son temas que uno pueda hablar con mucha gente, excepto con Elliot antes de comenzar la conferencia, y con unos estudiantes míos que han estado estudiando la posverdad desde diferentes ángulos, según reflejado en la literatura, ¿no? Mi ponencia va a estar acompañada por un PowerPoint que ya se me había olvidado, ¿no? A ver, ahora sí lo ves, ¿no? Es más bien cosmético, pero a la misma vez funcional. Eso es para que no se cansen de mirarme a mí. Y claramente, ¿no? Acomodé la charla o la conferencia a manera de hashtags en las redes sociales, muy pertinentemente, ¿no? Así que van a ver este tipo de organización, ¿no? Vamos a ver si aquí por acá. Exactamente. Distorsión deliberada, ese es el primer hashtag. Aprendí que se dice almohadilla en español, o sea, sería almohadilla, distorsión deliberada. Pero digo almohadilla y nadie me va a entender, ¿no? El 15 de febrero de 1898, el buque Maine, de bandera estadounidense, anclaba en la bahía de La Habana cuando un estallido lanzó por los aires la mitad del buque, mientras que la otra parte del acorazado se hundía irremediablemente en aguas del Golfo de México. 266 hombres perecieron al instante y casi un centenar sufrió algún tipo de herida. Testigos del suceso aseguraron que habían escuchado 2 explosiones en la escena. Estados Unidos se había presenciado en las costas de Cuba sin otro motivo aparente que el de respaldar a la nación caribeña que se enfrentaba a España en su persistente lucha por la independencia.
Movidas las fichas diplomáticas y aunque la intención de intervenir en el conflicto era un secreto a voces, los Estados Unidos afirmaron que su estadía en La Habana era rutinaria y que el hundimiento del Maine constituía un acto de guerra perpetuado por España. En otras palabras, ellos no tenían nada que ver con la guerra entre Cuba y España y estaban por allí, se asomaron por allí. La opinión pública de los Estados Unidos estuvo orquestada desde dos importantes diarios de entonces, el New York World y el New York Journal, ambos dirigidos respectivamente por William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer, irónicamente, ¿no? Tanto Pulitzer como Randolph Hearst son los creadores de lo que hoy llamamos el periodismo amarillista, ¿no? A través de estos dos diarios que acabo de citar. Desde las páginas de estos periódicos que contaban con corresponsales en Cuba, se adjudicó la culpa a España por el hundimiento de Maine, lo que incidió en el favor público por una represalia estadounidense contra la agónica potencia europea. Sin más preámbulos, el 21 de abril de 1898, Estados Unidos declara la guerra, que culmina con la cesión de Guam, Filipinas y Puerto Rico a la nación norteamericana, además de obtener el control parcial de Cuba. A la guerra hispanoamericana se le suele reconocer como la primera guerra propiciada por el manejo y la publicación de hechos deliberadamente mal informados. Aunque se precisó que la explosión del Maine había sido a causa de una bomba, o quién sabe si hasta de un torpedo, años más tarde afloró lo que entonces, en el 1898, España había reclamado desde el inicio, ¿no? Nunca hubo tal evidencia incriminatoria de una detonación o proyectil externo. Trascendió consecuentemente que la explosión del Maine había sido producto de una detonación en su interior a causa de sobrecalentamiento de carbón o quién sabe si hasta por negligencia. En todo caso, una guerra había estallado, una nueva potencia había nacido y mi país comenzaba el siglo XX bajo un nuevo régimen colonial que nos domina hasta el día de hoy. Sin embargo, en otra versión del motivo de la guerra, Estados Unidos no invadió a Puerto Rico, sino que su desembarco por la bahía de Guánica fue por invitación. Cerca de 1 millón de puertorriqueños aún creen en esa historia, aunque no sea verdad. La distorsión de los hechos es deliberada, queda estipulado, pero solo un hecho permanece intransmutable en esta anécdota. Las historias son la manera con que habitamos y conquistamos el mundo. Es la manera en que trabaja nuestro cerebro. Si el inconsciente, como dijera Lacan, se ordena como un lenguaje, le toca a la realidad ordenarse como una historia. Historia en el sentido de storytelling. Nuestra fascinación con el lenguaje es que con él podemos crear artefactos lingüísticos que proporcionen conocimiento y su dominio es una fuerza que de a poco viene apocada. Sin duda, el lenguaje es la mayor de las fuerzas de nuestra humanidad y ni siquiera nacemos hablándolo. #Antropocenoblues, ¿no? Se le ha denominado como antropoceno a la época en la que la actividad tecnológica de la humanidad industrializada se convierte en el factor dominante que da forma a la Tierra y sus sistemas asociados de soporte vital. Complementando el Holoceno, donde el clima relativamente cálido se consideró como el factor geológico crítico, el antropoceno sitúa la actividad tecnológica antrópica como un eje fundamental, marcando así el momento en que las fuerzas naturales y humanas se entrelazan, de modo que el destino de una determina el destino de la otra. No obstante, si vamos a considerar el impacto de las tecnologías en el antropoceno, debemos calibrar la función que cumple en esta fórmula lo que probablemente es la mayor tecnología de la humanidad, el lenguaje y los artefactos que creamos con ellos. El antropoceno, ampara las cosmogonías arborescentes con las que narramos el origen de las especies, y de ahí el papel central de la humanidad en la afectación y reformulación del planeta. Hablo de historias del origen de las cosas y de la creación del mundo, indicativo de que la especie humana se cotiza como fuerza afectiva de la naturaleza.
Me parece justo que si nos preguntamos sobre el papel que juegan los humanos en el desarrollo de estados e imperios, mercados mundiales y proyectos urbanistas, entre otros, debemos también considerar los medios por los cuales los humanos somos posibles como humanidad. El antropoceno de por sí no se restringe a los campos científicos de la ciencia del clima, la geología y la ciencia del sistema terrestre, sino que ensaya un intento innovador, orgánico e inclusivo de los procesos de la Tierra y la vida, lo que incluye a los humanos, las sociedades y nuestras actividades. El lenguaje, entonces, nos enhebra a la naturaleza, porque al nombrarla nos acerca a ella, pero también nos separa, porque en la naturaleza la verdad siempre es una y con el lenguaje nunca se sabe. Como elemento no biológico y extensión del pensamiento, el lenguaje me importa como propiedad esencialmente humana y su vitalidad en nuestro desarrollo biológico porque es el medio con el que nos relacionamos con el mundo. El lenguaje informa la función de la razón en la evolución del cerebro para comprender determinados ámbitos de vida, como es el establecer las diferencias entre las cosas y buscar las causalidades de estas. Mínimamente, el lenguaje es la tecnología con la cual hacemos la realidad posible o la alteramos. Rafael Echevarría, un filólogo peruano, en su ontología del lenguaje, considera que el humano es un ser intrínsecamente lingüístico, el Homo linguisticus. Pues el lenguaje es lo que nos hace seres humanos, ya que es a través de él que conferimos sentido a nuestra existencia y podemos reconocer la importancia de dominios existenciales no lingüísticos, como el dominio del cuerpo, el dominio de las emociones y nuestro entorno. El lenguaje es la memoria de la conciencia, es la herramienta con la cual incluso los debates sobre el antropoceno son posibles. Su origen desprende de la necesidad de codificar verdades para explicarnos el mundo, pero igual también propicia la creación de falsedades. Hashtag Word of the Year. Todos los libros sobre el antropoceno y sobre la posverdad en algún momento van a incluir el detalle de que la posverdad, la palabra posverdad, fue la palabra del año en el 2016, cuando el diccionario Oxford presentó este término como palabra del año. Para entonces, su uso se restringía a debates académicos y a la politología mediática en su intento de entender un acto lingüístico donde, según el diccionario Oxford, los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y a las creencias personales. O sea que la posverdad es un lenguaje que apela a las emociones, es un lenguaje que está intencionado para afectar a el interlocutor deliberadamente. O sea, está hecho para provocar esta respuesta, este estímulo. La palabra comenzó a resonar ese mismo año, luego de la votación de Brexit en Inglaterra durante junio del 2016 y de la elección de Donald Trump como candidato republicano a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, ¿no? Trump para entonces declaró que la única manera de perder las elecciones ante Hillary Clinton ese año sería consecuencia de un levantamiento fraudulento en su contra. Similar planteamiento levantó Kari Lake recientemente en las elecciones congresionales hace apenas una semana, un fin de semana atrás, ¿no? Nótese que como narrativa al ruedo de la batalla, Trump se presenta como el héroe. Aquí hay una historia montada, aquí hay un andamiaje narrativo que es lo que lo hace es probablemente accesible. Trump se presenta como el héroe, Hillary es la villana, ganar las elecciones es el cometido y la presidencia de Estados Unidos es un santo grial, es como que el premio del héroe, ¿no? Nada más adecuado al reality TV que el propio Trump ayudó a proliferar con el programa The Apprentice. No sé si muchos les recuerden. Trump lo moderó por 14 temporadas, desde el 2004 al 2015, cuando fue despedido por manifestarse sus expresiones xenofóbicas. Trump construyó su campaña en torno al slogan Make America Great Again. Si se dan cuenta, si analizan la frase, ¿verdad? Volver
a América, a lo que ellos denominan América, a su grandiosidad. El Great Again, lo que me impacta, ¿verdad? Esto es casi una retrotopía. Nuestro futuro, el futuro estadounidense está entonces en el pasado. Hay que volver al pasado para retomar los destinos de este país, ¿no? Genialmente, esta es la misma propuesta que hace The Handmaid's Tale de Margaret Atwood, donde en su propuesta distópica los Estados Unidos se quiebran, se disuelven y entonces imponen un régimen teológico similar al que tenían cuando iniciaron cerca del 1666 aproximadamente, ¿no? Bajo el eslogan Make America Great Again, Trump demonizó la iniciativa de beneficencia pública Obamacare y prometía construir una muralla a lo largo de la frontera sudoeste de los Estados Unidos para detener la inmigración mexicana. Al Obamacare le llamó la gran mentira, típico de Trump, estos epítetos, the big lie. A los mexicanos les llamó violadores sexuales, ladrones, traficantes de drogas. Esta fue la razón por la cual fue despedido de su programa. Se burló de la economía estadounidense y cuestionó el desbancamiento de la clase media, predominantemente blanca, que él hablaba a través o por voz de esta clase predominantemente blanca del Middle America, que hasta ese entonces se sentía desposeída, desbancada, olvidada, ¿no? Luego de las elecciones de 2016, esto no acabó, y Trump acusó a Hillary de controlar los casi 3 millones de votos en el margen por el cual él fue derrotado, razón por la que Trump reclamaba que no había triunfado con el voto popular, aunque al final predominó en el voto de los colegios electorales. Pero el héroe, Trump se presenta como el héroe, herido por la decepción y desangrado su ego, procedió a declarar durante la toma de posesión, que su victoria había sido la más grande desde la de Ronald Reagan, que no fue así, que la multitud presente en el día de su investidura representaba la mayor conglomeración de la historia de eventos de su clase, que tampoco fue así. Circuló una imagen manipulada en Photoshop, que fue una cosa sumamente descarada, ¿no? Que se contrastaba con el pietaje real del momento. La retórica de Trump se alargó durante todo su cuatrenio, acusando a medios importantes de comunicación, inclusive de falsificadores de noticias. Probablemente Trump vaya a ser recordado por manufacturar el concepto de fake news, ¿no? Estos fake news, y tras la derrota de las elecciones del 2020, emerge un contingente de votantes militantes con Trump dispuestos a tomar por la fuerza los destinos de los Estados Unidos, evento que ya todos atestiguamos hace 2 años, ¿no? ¿Cuál fue la estrategia principal de Trump en todo este recorrido del que estamos a punto de vivir su secuela? Es el uso del lenguaje para trastocar hechos y crear falsedades que la mitad de la nación estadounidense dio como hecho. Esa es su peligrosidad, ¿no? El epíteto que marca nuestro tiempo como la era de la posverdad ha cobrado resonancia a partir de entonces, ha relativizado la verdad y ha reproducido posibilidades paralelas, pero desiguales, por no mencionar injustas a veces, ¿no? La posverdad, sobre todas las cosas, es un acto de ingeniería. Se establece como problema de espacialización según va produciéndose en el discurso. O sea, es una cosa que se crea mientras se dice. Es un bien de consumo también, una comodidad en estos tiempos del me gusta, ¿no? A veces se crean estas posverdades simplemente por generar un clic, atrapar un like en los medios, ¿no? A prima facie es un artefacto de la palabra, un montaje lingüístico. Es el imperio del lenguaje como reproductor de la realidad, no como su producto. Es su virtud y esa también es su peligrosidad. La posverdad puede alcanzar cierto poder corrosivo que gana mentes y sugestiona los afectos cuando se lo propone, porque está hecha para eso. La posverdad se postula como antípoda de la verdad.
no es exactamente una mentira, es el antípoda de la verdad. Su doppelganger, su sombra, como Borges y su cuento Borges y yo. Borges se desdoblaba constantemente en su literatura. Una forma de mentira. Mentir es querer engañar al otro, dice Jacques Derrida. Y lo convencional de esto es que se miente a veces hasta queriendo decir la verdad, ¿no? En un escrito de 2010 titulado El futuro nacimiento del hecho afectivo, el hecho político de la ontología de la amenaza, que es un tema que se desprendería de esta charla, pero en el cual no abundo. Brian Massumi declara que, y lo cito, vivimos en tiempos donde lo que aún está por ocurrir no solo sume a la cima de las noticias, sino que periódicamente tiene prioridad sobre lo que realmente ha sucedido, ¿no? Y luego, Massumi eleva la gran pregunta: ¿cómo podría la inexistencia de lo que no ha sucedido aún ser más real de lo que ahora ya se ha cumplido y terminado en el tiempo, ¿no? Precisamente como unos minutos antes de conectarme para esta charla, me llega una noticia de CNN sobre 3 asteroides que vienen camino a la Tierra. Entonces, hasta los medios principales, ¿verdad?, juegan con ese clickbait, ¿verdad? Y rápido uno dice, oh. Entonces, esto es lo que habla Massumi, ¿verdad? Esto es un headline dentro del conglomerado de toda esa abundancia de información que produce CNN. Pues esto es un pushpin ahí, ¿no? Te llegó. La posverdad, a fin de cuentas, se hace asunto del prefijo. Circula no como un fallo de la lógica, sino como una lógica diferente. Nos quedamos frente al problema de cómo distinguir el lenguaje que distorsiona deliberadamente la realidad. Más aún, que nos impulsa a creer en este lenguaje, que nos impulsa a creer en estas historias, que sean ciertas o fabricadas, no importa, ¿no? Las creemos, respondemos creyéndolas, ¿no? Hashtag, ¿dónde está el original verdadero? Tengo una anécdota que un estudiante me dijo a mí: profesor, fui el verano a Francia. Ah, qué chévere. ¿Fuiste al Louvre? Sí, fui al Louvre. Ah, chévere. ¿Viste la Mona Lisa? No. Estaba allí, pero no la vi. Ya, oh, estaba allí, pero no la viste. ¿Pero por qué no? La fila estaba muy larga. Además, yo la tengo en una taza en mi casa. Y yo es... Baudrillard estaría celebrando el acontecimiento del simulacro, ¿no? La reproducción ha llegado a sustituir el original. De hecho, esta imagen que están viendo ahí, pues no es la Mona Lisa original. No sé si habían captado ya, ¿no? En su ensayo, la obra de arte en la era de la reproducción técnica, Walter Benjamin presume la posibilidad de una reproducción perfecta de la obra de arte, como una reproducción que vuelva imposible distinguir visualmente entre el original y la copia, y que solo será transferible o diferenciable por su aura. Hay un aura, en efecto, de la Mona Lisa que te dice, esa es la original, ¿no? Aunque también sea una copia que están guardando la original en el sótano del Louvre, ¿no? Y ahí hacia donde quiero dirigirme, ¿verdad? La obra original tiene una aura particular, y es a través de este lugar, esta aura particular, que el original se inscribe en la historia como un objeto particular y único, ¿no? No es lo mismo la Mona Lisa real que una taza de tomar café. La copia es virtual, deslocalizada, ahistórica. Desde el comienzo aparece como una multiplicidad potencial. Reproducir algo, dice Benjamin, es removerlo de su lugar, desterritorializarlo, ¿no? El original tiene un aura que la copia siempre carecerá. Pero el aura para Benjamin es la relación entre la obra de arte y su contexto externo, ¿no? Pero aquí viene el giro de la tuerca, ¿no? ¿Qué tal si ante la presencia de la copia el espectador, el que decodifica la imagen,
puede creer que presiente un aura, que está enfrente al original, ¿no? La reproducción mecánica, precisamente el punto de Benjamin, ¿verdad? Es la más perfecta, que es lo que hace la posverdad, ¿no? ¿Borraría tal perfección? Me pregunto, ¿borraría tal perfección la distancia entre el original y la copia? En el caso de mi estudiante bueno, yo no voy a hacer la fila porque yo la tengo en una taza, ¿no? En ese caso sí, la copia reprodujo y sustituyó el original, la sensación del original, ¿no? ¿Qué tal si no nos dicen que existe el original? O igual, ¿qué tal si nos dicen que la copia es el original, ¿no? Entonces nos creemos que esta copia es un original, ¿no? Aquí el verbo es lo importante, decir, cuando nos dicen que la copia es el original. O sea, nuevamente una fabricación lingüística, una tecnología por medio de la cual obtenemos una información que de inmediato podemos o no podemos constatar por lo que se toma como buena. Nuestra primera inclinación ante este tipo de información es creerla, ¿no? En tiempos de la copia de una copia de una copia, la posverdad funciona entonces como su propia tecnología. No es tanto que el medio sea el mensaje como que el mensaje ya es su propio medio, ¿no? La posverdad, no, aquí me senté, ya. La posverdad transita como rémora sobre su hospedador, que son los medios de comunicación en masa, y de ahí su primera condición, amplificación y magnificación exponencial. Una historia es creíble mientras haya alguien que la crea, ¿verdad? Es lo único que se necesita. Como usufructo del periodo conocido como la modernidad, la posverdad deviene en crisis de la objetividad para dar paso a la subjetividad como construcción social. Esto sucede primero a partir de la proliferación tecnológica, los datos empíricos, las estadísticas, y luego a partir del auge de la Internet como la herramienta de acceso a estos datos e informaciones disponibles a un clic de distancia, ¿no? Brett McCracken, en su libro The Wisdom Pyramid del 2021, compila una serie de datos que cronometran el desplazamiento de la información durante los últimos 3 años, ¿no? Dice McCracken que para el 2019, en un solo minuto de Internet se enviaron 188 millones de correos electrónicos, 18.1 millones de mensajes de textos y se vieron 4.5 millones de videos en YouTube. Para el año 2020, había 40 veces más bytes de datos en la Internet que estrellas en el universo observable. Algunos cálculos sugieren que para el 2025 se crearán 463 exabytes de datos por día en línea. Para tener una idea de esto, el referente de McCracken es que 5 exabytes equivalen a todas las palabras dichas por los seres humanos desde el comienzo de los tiempos. En 2025, esa cantidad de datos se reproducirá cada 15 minutos, ¿no? Las cifras no dicen nada, los datos no dicen nada. Lo que dice es la lectura que hagamos de ellos, porque así es que funcionamos nuevamente, elaborando historias. Lo que se desprende de la lectura de las cifras es que esos millones de correos, mensajes de texto, videos, tweets que McCracken interpreta como números, lo que proponen es la imperiosa dominancia del lenguaje, escrito, visual, táctil, sonoro, en todo lo que hacemos diariamente. Es decir, la llamada era de la información bien pudiese ser la era del lenguaje o de la propagación del lenguaje, ¿no? El lenguaje está más presente en nuestra intervención con la realidad que cualquier otra cosa. Pero lo hemos naturalizado, ¿verdad? Lo hemos biologizado, ¿verdad? Pocas veces nos ponemos a pensar de que el lenguaje es adquirido. El hashtag distorsión premeditada, que nos acerca al tema de la charla, ¿no? Inefable no mencionar. Marshall McLuhan definía la escritura, que es el lenguaje, como la espacialización, del pensamiento, y aludía su invención
a esta invención como uno de los grandes cambios de paradigma en la civilización humana. Aparte de la invención de un sistema de signos fónicos que diera corporalidad al lenguaje hablado, la invención del medio para hacer público lo que se escribe o lo que se piensa, es decir, la imprenta, supone ser el subsiguiente cambio de paradigma en la historia del mundo, superado solamente desde entonces por la llegada de la Internet, ¿no? Cifra la invención del lenguaje, luego la invención del lenguaje escrito, luego la invención de la imprenta, ¿no? Hay un intermedio, muchos críticos dicen que luego viene la invención de la prenta de tipos amovibles, que es la imprenta mecanizada propiamente, con diferentes tipos que se inventa para la revolución industrial y que hace posible la masificación de libros y por ende de toda una red de conocimientos a través de Europa, incluyendo, teniendo, como dice Benedict Anderson, ¿verdad?, una influencia directa en la emergencia de los nacionalismos europeos en el siglo XIX. Todo en base a esta propagación del conocimiento, del objeto libro, ¿verdad? A esto sumamos que las condiciones para la proliferación del lenguaje se suscitan a partir de la crisis de las grandes metanarrativas modernas, dependientes de cosmovisiones y nociones totales de la realidad, y cuyo tiempo hábil se ha reducido a raíz de la subjetividad cultivada desde las masas de información. Tres momentos fundamentales en el periodo de la modernidad inciden en este detalle, en este momento, ¿verdad?, que son el desarrollo de la imprenta, la emergencia del liberalismo y la erosión del poder eclesiástico, ¿no? De la sustantivación de estos tres momentos históricos sustraemos la llegada de los medios de prensa, la prensa escrita, los periódicos, que abiertos inicialmente como defensores de la libertad de expresión y de los valores democráticos, y dominados hoy por conglomerados de información que de una forma u otra quedan puestos al servicio del poder. No podremos pasar por alto las fidelidades políticas y los intereses económicos del denominado periodismo capitalista, a.k.a. Fox News, como hablaba con Elliot al inicio, ¿no? Que a veces sus noticias son absolutamente descabelladas, como la semana pasada que estaban pronosticando un red wave. Estaban convencidos de que venía una ola roja, ¿no? Los republicanos iban a barrer con las elecciones convencionales. No podemos pasar por alto esas fidelidades políticas, ¿no? Aquí la información, luego de usurpar el lugar del conocimiento, cede y pasa a ser entretenimiento. De hecho, esta es la razón por la cual surgen, ¿verdad?, las formas alternativas de divulgación de información, como lo es el periodismo ciudadano, el periodismo comunitario, que operan como antítesis de la mercantilización de la información. Es algo de lo cual, bueno, los propios medios no van a hablar de esto, evidentemente, ¿no? Pero Lee McIntyre, que lo cito más adelante, cuando le hacen la pregunta de cómo amortiguar el impacto de la posverdad, él dice, bueno, paguen la suscripción de las fuentes fidedignas, ¿no? Lo que para mí pues no es aceptable, ¿no? Porque ya está condicionando a un paywall. Para yo acceder a la verdad tengo que pagar, ¿no? Y nada, eso no me va a garantizar nada. Desafortunadamente, bajo las mismas reglas, ¿no?, que surge el periodismo ciudadano y el periodismo comunitario, pues surge una diversidad de puntos de vista y opiniones que dan paso a la manufacturación deliberada de noticias que desvaloran lo fáctico y lo real y les zombifica, ¿no? Entren en este momento los llamados fake news y los hechos alternativos. La posverdad entonces se moviliza como una forma de supremacía ideológica porque el lenguaje es el campo fértil de la ideología y por tanto es un acto político. Nuevamente, la posverdad es un arma cargada de pasado, ¿no? La operación lingüística a través de la cual sus enunciadores intentan obligar a alguien a creer en algo.
tal como lo señala Lee McIntyre, del quien acabo de hablar, ¿verdad? Si hay evidencia a favor de esa creencia, como si no, ¿no? Sencillamente se asume como algo en lo que yo puedo creer. Nuestra susceptibilidad a estos juegos del lenguaje es tan frágil como nuestra relación cyborg con los teléfonos inteligentes, que sería otro tema a desprender de todo esto. Los teléfonos inteligentes, con ellos podemos acceder a enciclopedias, bibliotecas, universidades, universos, este foro, ¿no? Compartimos vida, nos desdoblamos en avatares, screen names, handles y otras identidades de usuario que siempre son la máscara de algo o de alguien, ¿no? Los que transitan por Twitter, los que van por ese barrio, se darán cuenta que hay un género que se le llaman los trolls, los troles, ¿no? Que es personas que se esconden detrás de un screen name, un handle, y bueno, y pueden decir lo que les quieran, ¿no? La posverdad es legión y se ordena como distorsión premeditada. Es un arma de confusión masiva. El final de las palabras viene de una novela de William Burroughs, que es la primera oración de la novela, de Westerland se llama. Y la novela comienza, hemos llegado al final de las palabras. A mí siempre me impactó esa imagen, ¿no? Llegar al final de las palabras, como llegar al filo de un universo, de un acantilado, etcétera. Pues así mismo, pero que ya no hay más palabras. Las has dicho todas. En 1984, la novela de George Orwell, el protagonista, Winston, trabaja para el Ministerio de la Verdad. Ya esto estaba visto. Ya Orwell había tenido esta premonición, ¿verdad? Lo curioso es que Ministerio de la Verdad en la novela, The Ministry of Truth, pero como existe tal cosa como el Newspeak, que es acortando las palabras, creando un lenguaje con un lenguaje, pues se llama Mini-Truth. Entonces, pero es un portmanteau, como se llama esto, es una conjunción de dos palabras, pero nos deja la noción de mini-truth, Ministry of Truth, mini-truth, pero también pensamos en la verdad pequeña, una verdad pequeña, ¿no? Cada mañana, perdón, Winston se dirige al hermético recinto de trabajo, se sienta frente a la telepantalla y solicita los números necesarios del Times, el diario oficialista de Oceanía, donde se desarrolla la novela. A través de un tubo neumático recibe los textos solicitados, noticias, artículos de periódico, comunicados oficiales y otras formas textuales emitidas en algún momento y que por una u otra razón es necesario cambiar. Ese es su trabajo. Winston cambia las cifras, por ejemplo, de producción económica, adjudica palabras no pronunciadas y cambia los sentidos de las palabras dichas, entre otras intervenciones. En muchas ocasiones, según el narrador de la novela, se trataba sencillamente de la sustitución de un tipo de tonterías por otro. La mayor parte del material que allí manejaban, dice el narrador, no tenía relación alguna con el mundo real. En el libro Weaponized Lies, How to Think Critically in the Post-Truth Era, Daniel Levitin observa que en nuestro uso y desuso del lenguaje hemos comenzado a difuminar la relación entre los hechos y la fantasía. Levitin reclama que esto es un subproducto de la crisis en la educación y que viene a pasarnos factura. En 1922, 21% de los ciudadanos estadounidenses se cifran en los niveles o bajo los niveles de analfabetismo, 21% de los ciudadanos, sin contar los llamados analfabetas funcionales. 54% de la población estadounidense mantiene niveles de lectura equivalentes a niños de sexto grado o menos. Esto denota un grado de violencia contra ciudadanos y su derecho a la educación, lo que nos deja desamparados y truncos al momento de referenciar la información que reciben, quedando sin los saberes necesarios para estimar
la diferencia entre una decisión informada y otra que no lo es. Sin riquezas referenciales de conocimientos es difícil discernir apropiadamente. En la novela de Orwell, el personaje de Sims predice que para el 2050, quizá antes, dice él, habrá desaparecido todo conocimiento efectivo del viejo idioma, que es el inglés para efectos de la narración, y que ha sido sustituido por el Newspeak, una forma vernácula del inglés que sintetiza y simplifica la lengua, reduciéndola, como dice Lyotard, a una cadena de significantes y sin significado. Por ejemplo, algo que, pues, las cosas, el adjetivo good, ¿verdad? Pues, está el adjetivo good y su antónimo sería no good, no bad, ¿sí? No good, porque no hay tal cosa como un criterio de lo malo, ¿no? Perdón. En el capitalismo del desconocimiento, porque se genera toda una industria a través de estas lagunas, de estos vacíos, ¿no? La posverdad es una forma de creación que parte de la destrucción de algo previo. La destrucción de las palabras es algo de gran hermosura, dice Sims en la novela, para luego arrojar su predicción. Cada año habrá menos palabras y el radio de acción de la conciencia será cada vez más pequeño, ¿no? La finalidad de la posverdad es la misma de la neolengua de Orwell. Limitar el alcance del pensamiento, apocar el campo de acción de la mente en base al falseamiento de los registros de una verdad objetiva. El objetivo entonces es ejercer agarre, la intención es ejercer agarre biopolítico y por tanto atenazar los cuerpos y callar los afectos. Si la mentira es una declaración que está a una distancia discernible de un hecho o de un objeto identificable, la posverdad, por su parte, se convierte en un arma de manejo de la información que se da por cierta a partir de un aura científico-matemático, pero no entera o claramente discernible de su anverso, ¿no? Las redes sociales, argumenta Michael Sawyer, ayudan a crear un sinnúmero virtualmente infinito de redes que pueden operar con sus propios criterios internos de verdad. Y este desarrollo apoya la creciente convicción de que no hay punto de vista, pero no hay un punto de vista no ideológico desde el cual ver los eventos. Por lo tanto, tampoco existen verdades ideológicas neutrales, ¿no? Por lo tanto, se hace posible no solo crear los propios criterios para la verdad, sino también universos particulares que funcionan como burbujas alienantes. Aquí, ¿verdad? También habría un tema que se desprende de este aspecto particular, que es el reino del algoritmo, ¿no? Sencillamente, el algoritmo es Dios, ¿no? Él sabe dónde estás, qué pulsaste, cuáles son tus gustos, quiénes son tus amistades y qué gustos afines puedes tener. El ejemplo de esto es cuando Facebook te sugiere amistades, ¿no? Suggested friends, te dice. Y de pronto, pues, tú los conoces o son amigos de alguien que tú conoces, ¿no? Nuestra próxima sección, el trending topic, ¿verdad? Que es cuando es parte del algoritmo, el trending topic, ¿no? En agosto de 2017, luego de un aumento de las tensiones sectarias entre la mayoría budista y la minoría musulmana en Myanmar, militantes del grupo armado Arakan Rohingya Salvation Army atacaron varios puestos policiales y militares. La respuesta contra los militantes fue inclemente y genocida en su furia. Cobró la vida de 10,000 personas. Tras las imágenes que se esparcieron por toda la internet y en especial la red social Facebook, el conflicto encontró fertilidad en otro frente de guerra, esta vez el mediático, en las redes sociales. La Organización de las Naciones Unidas denunció el genocidio a partir de informes
que el Estado de Myanmar negó. La denuncia vino a través de lo que ellos mismos observaron en las redes sociales, porque Myanmar les negó la entrada, ¿no? Les negó el visado para entrar a Myanmar. Myanmar negó a través de su líder de facto y premio Nobel, Aung San Suu Kyi, las noticias falsas, denunció la líder. Son noticias falsas, son fake news, ¿no? Aung San Suu, que entonces recurre al lenguaje figurado, que es como decir la poesía, y dice o denuncia, y la cito, el enorme iceberg de desinformación. Y ese iceberg flotaba en los mares de las redes sociales y culpaba las crecientes tensiones del manejo desmedido a las verdades falsas, ¿no? El oxímoron es de lujo, ¿no? Verdades falsas. Ese tropo se fue viral para describir el alcance tendencioso del conflicto, dando una guerra de narrativas que media el torque mediático de los bandos. La periodista Kayleigh Long, quien trabajaba en esos tiempos para el Myanmar Times, informó que, y la cito, por cada conflicto que se desarrolla sobre el terreno en Myanmar hoy, hay uno paralelo que se libra en el ciberespacio por activistas, grupos armados étnicos, partidos políticos, actores gubernamentales civiles y hasta el propio ejército, ¿no? Se convierte en otro frente de guerra. El papel de la red social Facebook en el conflicto fue brutal, invasivo, literalmente, como el comportamiento de los virus, ¿no? Curioso que nosotros llamamos a este tipo de información que se va viral, ¿no? La intervención mediática desencadenó y facilitó una serie de campañas de acoso en línea que generaron la violencia exponencial por parte del ejército y de los extremistas budistas contra la minoría musulmana. Una comunidad étnica, sin estado político y sin derecho a la ciudadanía, residentes en Rakhine, Myanmar. Aparte del impacto desmedido de la red social, nos debe llamar la atención de que el conflicto étnico viene propiciado por diferencias religiosas. La religión, sin ánimo de antagonizar o de ofender, ¿verdad?, es el principal semillero de posverdad. Pues todas reclaman ser únicas y genuinas al creer en una inteligencia superior que ordena el mundo. La religión, reclama Jonathan Fracas y Janik Shaw, la religión no solo promueve diferentes verdades, sino que aboga por diferentes fundamentos de verdad. La verdad de la religión es algo que muchos creyentes sienten casi visceralmente. 85 o 90%, según vi en algún momento, de la población del planeta cree en alguna existencia de una inteligencia superior que ordena el cosmos. Por tanto, la familiaridad y la maleabilidad de las posverdades se vierte como tinta sobre el algodón, porque en gran manera las diferencias del mundo comienzan por el desacuerdo existente entre esa primera verdad, ¿no? La lucha de décadas entre musulmanes y budistas en Myanmar, por supuesto, no se da en un vacío histórico. También hay una historia de verdades que pugnan en el fondo, pero la matriz del conflicto tiene otro pólipo en su matriz: el complejo legado de la presencia colonial británica. Eso me lleva al próximo hashtag, el colonialiceno. No existe, me lo inventé. Pero tengo licencia poética, aunque esté caduca, pero me la abrogué. El 25 de julio de 1978, dos jóvenes activistas por la independencia de Puerto Rico se dirigieron hacia el Cerro Maravilla con el fin de interrumpir la transmisión de las celebraciones del Día de la Constitución de Puerto Rico, que tendrían como eje de atracción el habitual discurso del gobernador, que en aquel entonces se trataba de Carlos Romero Barceló, principal líder y abogador del ingreso de Puerto Rico como el Estado 51 a los Estados Unidos. Carlos Soto Arribía y Arnaldo de Ríos Rosado, seducidos por la idea de derribar las torres de comunicación en el Cerro Maravilla de Jayuya y en protesta por el encarcelamiento de líderes independentistas apresados en cárceles federales y guiados por el agente encubierto Alejandro González Malavé,
resultaron emboscados en lo que se convirtió en escenario de la ejecución de los dos jóvenes. La versión oficial anunció un intercambio de disparos en el cual resultó herido González Malavé, y el gobernador de Puerto Rico declaró héroes a la como el sofocamiento de un atentado terrorista. En uno de los casos de mayor impacto mediático en la historia de Puerto Rico, anoche mismo yo hablaba de qué hubiese pasado si las redes sociales hubiesen existido para entonces. En uno de los casos de mayor impacto mediático y ante los tempranos asomos de duda, el gobernador Barceló ordenó una investigación efectuada por el Departamento de Justicia y el FBI, la cual solo sirvió para manipular aún más los hechos y determinar que no hubo mal manejo del caso por parte de la policía, que no hubo abuso policíaco, no hubo conspiración, pero la duda cala. Y cuando cala, puede ser tanto una virtud como una maldición. Y en este caso, la oposición política al partido de gobierno comenzó una investigación histórica, televisada, en vivo, todos los días. Ya por esto ya saben más o menos mi edad, porque yo la viví toda. Todos los días como una modalidad primitiva del formato de los reality shows. Aquello era un reality todas las tardes. Yo llegaba de la escuela y ya estaba mi abuela y mi mamá frente al televisor esperando las pistas del terreno. Los hallazgos ante los ojos de millones de espectadores en Puerto Rico concluyeron que el Estado había entrampado y fusilado a Soto Arribí y a Darío Rosado. Durante el verano de 2022, reciente, en julio específicamente del 2022, escuché a alguien decir que se lo merecían por terroristas. En la aridez del mundo crece la flor de la duda. Esta historia podría pertenecer a la prehistoria de la posverdad, la misma que corre la cortina tras la cual se esconde o se escondía lo que ya muchos sabíamos en Puerto Rico, que el Estado Libre Asociado es un simulacro del régimen colonial, que es nuestra democracia y se supedita a la presencia de una junta de control fiscal por la cual nadie votó. En nuestro periodo del colonialiceno, desvelado ante nuestros ojos, mientras Bad Bunny canta El Apagón. Me inclino a pensar que la posverdad es elección de los que necesitan usurpar y engañar para gravitar en el status quo. La posverdad no tiene por fin ningún bien y su facilidad de esparcimiento en el aire, porque no necesariamente tiene que ser fabricada por completo, sino más bien tergiversada, siempre va a tener motivos ideológicos. Su motivo puede ser comercial, estratégico o simplemente personal. Levitin, a quien ya cité anteriormente, dice que es tiempo de volver a usar y a creer en la vieja verdad, en reafirmación de que en efecto en el mundo quedan verdades a las cuales pagarle la cuenta. Esa es la vieja verdad por la cual Sócrates estuvo dispuesto a morir. Quizá hemos hecho una mala lectura del nihilismo posmodernista y pensamos que la verdad objetiva ya no existe. Por supuesto, como apunta el mismo Levitin, tenemos derecho a nuestras propias opiniones, pero no tenemos derecho a imponer los hechos que nos convengan. Y llegamos al conteo final. Si la humanidad va a apostar a las ciudades de conocimiento para el avance y desarrollo de la especie, debemos considerar la importancia y el efecto que tiene el lenguaje y la responsabilidad de su uso. Mi frase favorita directamente de Marvel. With great power comes great responsibility. El lenguaje es una energía en dos polaridades. Destruye y construye, incluye y excluye. Es un arma cargada de intención y no existe innovación sin lenguaje, como tampoco existe innovación sin superar lo caduco. Si son las ciudades cognitivas las que se expanden en la conversión de la ciudad inteligente por medio de tecnologías que presenten soluciones, debemos restituir la importancia del lenguaje como herramienta de creación, herramienta de cambio. El lenguaje no puede ser asignado exclusivamente ni a una clase
social particular ni a una selección particular de subsectores económicos. Por ello, la perspectiva del antropoceno no debe quedar separada del hecho de que existen procesos humanos de dominio y exclusión social marcados por un capitalismo lingüístico. Tatuaje del antropoceno, recurso por el cual se someten pueblos, comunidades a la esclavitud y a la colonización, ¿no? Uno de los teóricos que ha explorado mucho este tema es David Harvey, ¿no? Él lo pone en términos del ojocentrismo o el ocular-centrism, como él le llama, ¿no? Donde Europa simplemente a través de las empresas de la cartografía pues, impuso un lenguaje de dominio, ¿verdad? La discusión no debe ser simplemente remitirse a la contraposición antípoda entre naturaleza y humanidad, sino también a la humanidad y extrahumanidad, divergentes de las disciplinas racionalizadoras y las políticas exterministas que fijan una larga historia de mujeres subordinadas, poblaciones coloniales, pueblos de color, una diferencia codificada en decretos, normas, acuerdos, constituciones, leyes, edictos, tratados y otras formas de dominancia a través del lenguaje. Negar todo esto es otra forma de posverdad. La crisis del mundo no comienza con los humanos, sino con el interés de un capitalismo de los afectos de dominar y subyugar, en donde el dinero es solo placebo y el bien material es solo un peldaño. Eric Williams, Capitalismo y Esclavitud, pone en relieve las interseccionalidades existentes entre la riqueza de Europa, los Estados Unidos y la empresa esclavista de las Américas. El avance dramático de Europa y Estados Unidos luego de la revolución industrial, el avance económico y la emergencia de ambos como potencias, dice Robin Blackburn, en la construcción de la nueva esclavitud mundial, donde él describe que la esclavitud como la colonización trajeron nuevas categorías de explotación y entre ellas, citando a Fanon, el capital lingüístico. A raíz de estas verdades ha surgido el concepto de plantación C, ¿no? O plantation C, donde se consideran las expropiaciones territoriales en territorios colonizados para reducir el monocultivo y para extracción de recursos y explotación laboral. Nuevamente, podríamos estar hablando de otro modo de tecnología. Los efectos erosivos de nuestra constitución social se tornan más perceptibles ante la proliferación de los medios en los cuales las subjetividades se ensanchan en las extensiones tecnológicas de los sentidos y que sirven de causa incontenible al flujo de información que se aloja en nuestra vida. Piensen en los miles, millones de terabytes de la cifra presentada anteriormente. Hasta la llegada de las redes sociales, ese poder solamente se lo abrogaban las bacterias que cohabitan en nuestro organismo. En este mare magnum del lenguaje feral en el cual navegamos día a día, la baja definitiva es la verdad. Sin duda, la llegada del relativismo científico ha cenido para que la posverdad empolle formas de lo real. Ya el medio no es el mensaje, como evangelizaba McLuhan, no es otra cosa que el viejo axioma barthiano que interpreta la muerte del sujeto o del autor en pos de la autonomía del texto, ¿no? Deben recordar el ensayo La muerte del autor de Roland Barthes, donde pues, él cancela al autor biográfico, biológico, y libera el texto, le da una autonomía. La posverdad transita en esa muerte, en la muerte del autor, donde se quiebra el contenido y su relación semántica con lo real. La posverdad como la mentira. Incluso han llegado a existir justificados por el adagio darwiniano de la supervivencia del más apto. Ahora, una vez cobramos conciencia del asunto, ¿cómo separamos la verdad de la posverdad y sus formas? ¿Qué podemos hacer para amortiguar lo que es evidentemente una colisión de fuerzas? ¿Cómo separar la paja del grano? Como hoy es viernes, en Twitter, uno de los hashtags más frecuentes los viernes es Friday Vibes, ¿verdad? Entonces, pues,
Los Friday Vibes es todo lo que haya, todo lo que exista, que lo puedas tener desde un sentido de liberación porque es viernes, ¿verdad? Wawel Ghonim, uno de los arquitectos de la Revolución Egipcia del 2016, ha dicho que si antes los medios sociales fungían como medio liberador, perdón, para decir verdades, hoy día el asunto se trata de distinguir verdades en las redes sociales. Lo que era un vehículo para decir la verdad o para propagar la verdad, pues se ha convertido ahora en un sudoku, ¿no? Ovid Obaya, una de las primeras voces en reclamar la manipulación de la información en las redes, advierte que la verdadera amenaza es la distorsión deliberada de la verdad, que hay intención de alterar el curso de las cosas con ficciones manipuladas. De ahí la descomposición de las sociedades que se enhebran en base a la convivencia moral, que es a fin de cuentas la gran perdedora en los tiempos de la posverdad. Su consenso parece inadmisible, dando paso a lo que la posverdad, dando paso a que la posverdad se maneje como un poder. Yo no podría prescribir soluciones ni trazar mapas, pero sí puedo dar cuerpo a un plano abstracto de afectos que le den sentido a todo lo que hago y que ante la falta de exactitudes transmitibles por ese sentido, pues debo intentar representar con palabras. Que en ese sentido todo el lenguaje se convierte en metáfora, ¿no? ¿Qué podemos hacer al respecto, no? Interrogar. La duda será nuestra navaja suiza, porque solo la duda nos salva del escrutinio de las cosas, ¿no? El primer reto es volver a revisar la historia. ¿Quién la dice? ¿Desde dónde se dice? Es un plano de una disciplina que se conoce como la narratología. ¿Quién habla? ¿Quién ve? ¿Quién dice? ¿No? En el texto. Pensar críticamente. Equiparnos para discernir un asunto que no es de índole biológica, sino moral. Porque no estamos hablando de que aflora, es silvestre, ¿no? La posverdad es algo que crece, ¿no? Algo que se hace. Desafía las actitudes y las creencias, inclusive las propias, ¿no? Escrutar los argumentos, ¿no? Buscar el DNA del método, ¿verdad? Lo metódico y lo racional. Evaluar la información. Aquí entra lo que les comenté ahorita de McIntyre, que recomienda pagar por las suscripciones porque con gran probabilidad la fuente es seria y confiable, ¿no? Con lo que estoy en desacuerdo, ¿no? Precisamente uno de los mayores difusores de la posverdad es el periodismo del Fox News, ¿verdad? Es el mejor ejemplo. Nadie me garantiza a mí que todo lo que dice Fox News es cierto. Que usted pague por el servicio no es garantía de que la información es cierta. Resistir la automatización lógica y la abundancia de información. Exactamente, Henry Jenkins, que acuña el término de transmedia, él habla de nosotros, los consumidores, en este tiempo como prosumidores, ¿no? O sea que nosotros consumimos información, pero también la producimos, ¿no? Entonces, aceptar ese rol bilateral, ¿no? Ayudaría en algo. Por supuesto, descolonicemos la mente. La descolonización es reconocer, desafiar y desmontar el aparato de estructuras de poder que oprimen y que prolongan los procesos de opresión y perpetúan la explotación. Reconciliarnos, gestionar prácticas eficaces del conocimiento para el progreso social y la sanación de pueblos como el de nosotros, pueblos heridos, ¿no? En Puerto Rico esto sería un trabajo de ingeniería social. Nos ciframos bajo el colonialiceno, donde según expuesto la palabra lo que impone es el poder bajo la promesa falsa de prosperidad, bajo la explotación laboral, los mercados cautivos, extracción de talentos. Las propuestas no deben quedar silentes. Por ejemplo, batallar la desigualdad social y del conocimiento, ¿no? Gestionar eficazmente el conocimiento sobre
un ser humano creativo en conocimiento de sus aspectos e inteligencia emocional y el sistema de creación de significados, ¿no? Reivindicar la universidad, cuando digo la universidad, por supuesto, hablo de la Universidad de Puerto Rico, pero también a la institución, a la educación postsecundaria. Reivindicar las universidades como productoras de conocimiento, pues son nuestros estudiantes, los futuros ciudadanos del mundo, que deben ser empoderados para la toma de decisiones que les espera. Crear redes de conocimiento traducibles o fomentar las redes de conocimiento traducibles en arte como principio de las ciudades creativas y del conocimiento. Promover la inclusión, la diversidad y la tolerancia. El primer obstáculo de estos tres elementos es el propio lenguaje, ¿no? Hacer que la existencia que tenemos sea una finalidad plantada en la convivencia. Y por último, devolvernos a nosotros mismos, ¿no? Devolvernos la noción de aspirar a algo ante la idea de que podemos ser mejores. En este momento, la posverdad y su consecuencia no es ya simple enunciación del lenguaje, sino creación de una historia. Por nuestro frente pasan mentiras y posverdades, verdades que posan y pasan como verdad, y su criterio moral, las cuales creemos, quizás no tanto por estar convencidos de su veracidad, pero por la necesidad de creer en algo. Esa es la misma razón por la cual contamos las historias. Quedo de ustedes. Gracias. Extraordinario, Elidio, ciertamente sumamente impactante tu presentación y creo que nos puso a reflexionar sobre un montón de cosas, ¿verdad? Así que te felicitamos por eso. Déjame ver si puedo quitar el compartir un momento. Muy bien, aquí estamos otra vez y entonces vamos a compartir contigo los minutitos que nos quedan para que podamos colaborar. Tenemos aquí una nota de parte de nuestra amiga y colega Tatiana Schreiner desde Brasil, un país que hoy está dividido por ideologías de derecha e izquierda, y esta última que surgió al final de la dictadura con la comprensión de la relatividad de la verdad y que en realidad es una construcción social, la base de mucho de nuestra investigación. ¿Cómo superar este dilema en el contexto actual? Brasil es uno de los casos que trabajó sobre también la manufactura, la presidencia de Bolsonaro se manufacturó sobre las redes sociales, sobre la información falsa y la propagación de posverdades, ¿no? Nuevamente, ¿cómo superar el dilema en el contexto actual? Yo creo, Tatiana, y todos los que me escuchan, ¿no? Como creo que indiqué, hay cierto nivel de admisión que tenemos de reconocimiento, de autorreconocimiento, de que los sistemas están todos cayendo porque ya no se ajustan a nuestras necesidades. O sea, muchas de nuestras ideologías, muchos de nuestros sistemas están instalados en el siglo XX, ¿no? Sobre todo en Puerto Rico todavía hay un debate que muchas veces me retrolleva hacia los años 60, ¿no? O sea, las mismas ideologías y debates de los 60 aún están en el 2022, ¿no? Entonces, estas cosas no son fáciles, no se dan en un secante, no se dan solas, ¿no? Hay que crear redes de conocimiento, entiendo, que sería una ruta hacia solventar todas esas diferencias, sobre todo parte de nuestra polarización social, o sea, hay izquierda y hay derecha, hay comunismo y hay capitalismo, entonces todo lo hemos, es un maniqueísmo caduco, es mi respuesta, ¿no? Y Ya las cosas no...
Pero, Elidio, ¿verdad? Que el reto, el problema es que los mismos mecanismos se están utilizando para crecer la desinformación como para combatirla. Es decir, yo creo que en el caso de correcto, Brasil, aunque obviamente no conozco eso tan bien como Tatiana, correcto. pero las iglesias evangélicas allá contribuyeron grandemente a fomentar toda esa desinformación que Bolsonaro proponía. Y acá, en el contexto de Puerto Rico y Estados Unidos, pues tanto iglesias como grupos políticos a nivel local, como redes y medios sociales que son de corte nacional o internacional, pues se encargaron también de proponer la desinformación. Pero de la misma manera, aquí en Puerto Rico, por ejemplo, cuando surgió toda la desinformación en contra de la vacunación del COVID, mi amigo el Ujú, doctor Jaime Claudio, pues montó un grupo para combatir la desinformación, correcto. juntó a toda una serie de organizaciones para que la combatieran. Así que creo que depende mucho de ese contacto one-on-one, ¿verdad? Uno a uno, para ayudar a combatir esos movimientos, porque muchas veces la gente, they just want to belong, y a veces se dejan alimentar este Exactamente, discurso falso por ser parte del grupo. exactamente. ¿No? Y como tú bien dices, Eliud, que mencionaste los grupos protestantes. Bueno, el protestantismo es la primera ganancia de la revolución de la imprenta, ¿no? Ujú. Una vez se inventa la imprenta, Martín Lutero ya publica sus tesis condenando a la iglesia y la disuelve, le quita el poder, lo desgasta, ¿no? Lo quiebra, lo erosiona, ¿no? Eh, y esencialmente esa ha sido la historia de la imprenta en su esparcimiento. La primera baja es la religión institucionalizada, ¿no? Pero para que tú veas cómo se evoluciona o de-evolve algunas cosas, porque realmente la premisa del protestantismo, ¿verdad? De la reforma, era que cada persona tenía derecho a revelación propia del evangelio y que tenían que Exacto, leer, estudiar y poder decirlo. Y ahora estamos en el otro extremo, en el que muchos de estos grupos evangélicos, particularmente en Estados Unidos, están hablando en contra de la educación universitaria de sus hijos, porque dicen que la universidad lo que hace es pervertirle la mente a sus hijos y no quieren que vayan a la universidad o tienen que ir a una iglesia, a una universidad estrictamente religiosa, la cual a veces son manejados por degenerados, como pasó en el Liberty University. Así que mira los exactamente, contrastes, ¿verdad? Cómo cambió la misión. exactamente. Exactamente. En la universidad donde estudió mi hija, hubo una manifestación de padres que dándole baja a sus hijos e hijas porque estaban en contra del critical race theory. Ah, no, si le van a enseñar eso a mi hijo aquí, pues me voy, me llevo a mi niño y mi dinero, ¿no? O sea que sí, que tiene, todo eso tiene el mismo fundamento, ¿no? Nuestro colega Javier Carrillo, Francisco Javier Sí, Carrillo, comenta, ¿verdad?, que hay que devolvernos a la noción de aspirar a ser mejores y con el corazón de la promesa del desarrollo basado ya no en el crecimiento económico, sino en el potencial infinito del conocimiento, ¿verdad? Yo diría de los valores humanos también. correcto, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Para mí, Mira, como, sí, dale. no, adelante, Luis, dale. Nada, iba a Sí, leerte creo. otra pregunta que tenemos aquí de la doctora Blanca García. Te da las gracias por la profundidad y eh, te dice que en la propuesta de recuperarnos y no perdernos, me gustaría que retomaras tu noción de redes de conocimiento. ¿Cómo verías tú una red de conocimiento que lleve realmente su misión a cabo? Sí. Sería pertinente considerar aquí el rol de las instituciones educativas, de nosotros como educadores particularmente, ¿no? Nuestras redes de conocimiento tienen que llegar a estos grupos, saber detectar dónde está la necesidad, dónde está el quiebre, conociendo, y esto creo que lo comentaba con Eliud al inicio, que es tan difícil de separar una cosa de la otra, es tan difícil ante tanta oleada de información, cómo emprender nosotros para que ni nuestra verdad, pero mira como ya yo lo dije, nuestra verdad, asumiendo que ya yo tengo la verdad,
¿no? Entonces, habría una singularización de ese criterio de qué es la verdad. Yo sí creo que hay verdades objetivas, ¿no? El agua es una verdad objetiva. Aquí es que el que me diga que no tiene, que cuando le da sed no toma agua, pues buena suerte, ¿no? Necesitamos esas realidades objetivas, ¿no? Hay una desvirtuación en este precepto budista que dice que toda la realidad es una ilusión del maya, ¿verdad? Eh, es una ilusión en términos de lo que busca el espíritu y el crecimiento interno del ser y la aspiración a la iluminación, ¿verdad? Es una retórica bastante amplia. No es que la realidad tridimensional tangible no existe como tal, ¿no? Yo creo que hay que volver, esas redes del conocimiento también debe incluir un conocimiento del yo, o sea, un conocimiento de nuestras sensibilidades, un conocimiento de nuestros afectos. O sea, el afecto es una parte fundamental de nuestra vida. O sea, nosotros comemos y trabajamos y estudiamos y hacemos todo, pero ¿para qué hacemos todo eso, no? Estoy seguro que todo el mundo aquí, a la larga, si siguen descontando por qué hacen las cosas, van a llegar para hacerme sentir bien o para hacerme sentir mejor. O, en su defecto, para hacer sentir bien a mi familia, ¿no? O sea que al final todo se reduce a esa abstracción, ¿verdad? Y eso es probablemente la parte más difícil. ¿Cómo tú vendes esa abstracción, ¿verdad? ¿Cómo Pero tú fíjate, para vendes? superar eso, ahora mismo en esta sesión tenemos sintonizados algunos de mis estudiantes de un curso graduado de investigación. Y yo el primer día de clase les dije, yo tengo un solo objetivo en esta clase, y es que ustedes adopten el método científico como estilo de vida. Y si tú Ujú, adoptas ujú. el método científico como estilo de vida, significa que tú no aceptas nada por fe. Tú tienes que poner todo a prueba de verificación empírica. Y yo creo que eso de los afectos que tú dices, eh, lo he visto de forma muy peligrosa cuando los políticos que hablan de la desinformación esta, de que la elección fue robada, ellos lo justifican diciendo, no, es que hay mucha gente que cree que hay problemas con las elecciones. Hay mucha gente que cree que le robaron las elecciones. En ningún momento dicen hay evidencia o se han ganado juicios que demuestran que se robaron las elecciones o que hubo irregularidades. Y el problema es que cuando anteponemos la creencia a la evidencia, ahí es Ujú, que se abre el espacio para la desinformación. Pero la gente tiene que claro, tener esa capacidad de decir la verdad existe allá, objetiva, separada de mi yo, y dejar el ego atrás para poner a prueba cada cosa, ¿no? correcto. De hecho, el tramo que hay del afectismo al populismo es bien breve, ¿no? O sea, también puede ser utilizado como una manipulación. Sobre todo, esto se utiliza, creo que lo mencioné en una de las tres registros en los que se puede utilizar la posverdad, y uno de ellos es los fines comerciales, ¿no? Entonces, una cadena de televisión en Puerto Rico se nos vende como diciendo que es como tú, Boricua. Ya eso crea un vínculo, ¿no? Aunque yo no me identifique con lo que está ahí, ¿no? Entonces, si no me identifico, entonces, soy mal Boricua, ¿no? Me sigues, entonces tiene el efecto de manipular, ¿verdad? Ese mismo vínculo. O sea, que lo que une también desune, ¿verdad? Lo que sirve para unir también sirve para separar, ¿verdad? Um, Creo que las responsabilidades son grandes, pero sobre todo son particulares. Yo creo que el término empoderar los aspectos, ¿verdad? Tú, esto probablemente es más difícil hacerlo a un estudiante de 21 años o de 20 años que comenzar con los niños, probablemente, ¿verdad? Nosotros vivimos en una sociedad y el youth y los presentes deben conocer y deben ya anticipar que lo que nos espera es eh, 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 de otra magnitud, ¿no? O sea, las realidades se están virtualizando. O sea, ya nuestra realidad no es necesariamente, bueno, el mejor ejemplo lo tenemos aquí. Nosotros hemos vaciado tiempo de espacio. Estamos todos en el mismo tiempo en diferentes espacios. O sea, una cosa que hace 200 años sería como que absurdo. No, tú no puedes, tú estás aquí y ahora. Tú no puedes estar aquí y en otro lado, ¿no? Pero ha sido una virtud de la tecnología de los medios, ¿verdad?
ese vaciar del tiempo y el espacio, que es un trazo de la modernidad, ¿no? Mira, Ana pregunta, en términos de cómo enfrentamos la posverdad, ¿qué opinas sobre el uso de nuevas formas legales para controlar y limitar las noticias falsas? ¿Podría esto llevarnos a los límites de la censura? Sí. Escuché, creo que fue Levitin, que estaba recomendando crear, que es factible, ¿no? Él estaba casi implorando a buscadores de información como Google, por ejemplo, que dediquen sites a verificar esta información, pero nuevamente es alguien que va a estar monitoreando eso por nosotros, ¿no? Mira, aquí tú puedes reivindicar esta información o rectificar esta información, pero también él pedía que dieran el lado opuesto, ¿no? O sea, que dieran los dos planos y entonces, pues, a la larga queda uno tomando esa decisión, ¿no? Yo creo que lo peligroso de la censura, ¿no? O sea, por, uh, la, muchas de las revoluciones del planeta han comenzado por acallar a sus ciudadanos, ¿no? Eh, Increíblemente, en Estados Unidos la revolución estadounidense comienza por una protesta contra los impuestos y hoy día eso ya es el issue mandatorio, ¿no? La censura no puede existir en el sentido de que no circule, ¿no? Simplemente como señalamiento, ¿no? Yo puedo decir esto es una posverdad, pero eso no me da a mí un derecho para evitar que se siga propagando, porque no se trata de callar, sino de rectificar, ¿no? O sea, callar no es rectificar, callar no es enmendar, acallar no es enmendar ni rectificar. Habría que darle esa participación al ciudadano, ¿no? Eh, una de las cosas particularmente con las que nosotros batallamos hoy día es que vivimos en una sociedad de comodidades, ¿no? La información es un commodity, una comodidad, un bien de consumo, ¿no? Entonces, tampoco podemos esperar a que se nos proporcione todo, porque entonces creamos el efecto contrario, ¿no? Entonces, cualquier cosa que nos dicen es verdad, ¿no? Sí. Y ese es el problema. Ahora mismo estamos viendo, por ejemplo, por un lado se trató de hacer una comisión contra la desinformación en una de las agencias de gobierno y le cayeron arriba, creo que fue Homeland Security, de que iba a ser de censura, pero por otro lado, ves lo que pasa en Rusia, que el que se atreva a decir que la operación militar especial de Ucrania es una invasión puede ir 15 años preso. O sea, que Correcto, el rango de opciones es terrible, ¿no? correcto, correcto, ¿no? Pero bueno, un ejemplo clásico, las verdades cambian en el tiempo también, ¿no? Mira el caso de Galileo, ¿no? Que por poco va a la hoguera, retráctate, ¿no? Por decir que el Sol era el centro del universo, ¿no? No, 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 no. Es la Tierra el centro del universo, ¿no? Entonces, con el tiempo, las verdades se reinstalan, caducan, cambian, evolucionan. El asunto con la verdad / posverdad es que son, como dije, son artefactos lingüísticos, ¿no? Entonces, su naturaleza es la ambigüedad. Su naturaleza es intermediar un concepto, una verdad, ¿no? Un ejemplo que siempre pongo, o sea, yo puedo decir, Dios existe. Nietzsche dijo, Dios está muerto. Nietzsche lo mató como un acto de la lengua, como un acto verbal, lo maté. Dios está muerto. Pues entonces está muerto, ¿no? 90% del planeta no piensa igual, por ejemplo, ¿verdad? Piensan que hay algún tipo de existencia, ¿no? O sea que también la herramienta que se nos da cuando hablamos de la verdad, ¿verdad? Es que está mediada ya por un lenguaje. El lenguaje puede estar cargado de intención, como les dije ahorita, el lenguaje puede ser ideológico. Entonces esa es la dificultad con la cual nosotros estamos tramitando, ¿no? Curiosamente, uno de mis géneros favoritos de lectura es la ciencia ficción, ¿no? Y cuando estaba escribiendo esto, yo estaba, hay dos cosas que yo siempre busco en la ciencia ficción. Número uno, el arte. En ninguna, o en muy pocas, excepto en Borges, en Throne, Uqbar y Orbius Tertium, hay literatura o hay arte
Pero todas estas personas que dicen que son abducidos, todo eso, pues hablan de unos avances tecnológicos y inclusive tienen ya, ellos están tan avanzados que han superado la voz. Todo lo transmiten telepáticamente. Entonces, ¿cómo sería una posverdad telepática? ¿No? Principalmente desde mi campo, ¿verdad? Yo no puedo pensar en poesía telepática, porque la mitad de la poesía, la mitad de la riqueza de lo que es la literatura es la sonoridad de la palabra, ¿no? Bueno, pero piensa en la pantomima. Para mí eso es un tipo de poesía telepática. Correcto, ¿no? Correcto. Pero ya ese es otro lenguaje, ¿no? El lenguaje corporal, el lenguaje de las Claro, manos, claro. ¿no? Está ahí presente, ¿verdad? Pero son de estas cosas que nosotros tenemos la trampa del lenguaje, ¿no? Es lo único que sabemos por certero es que el lenguaje crea, ¿no? En el principio fue el verbo. Todas las cosmovisiones comienzan con una palabra. O sea, es una voluntad expresada a través del lenguaje, ¿no? Inclusive, bueno, el otro día yo hablando con mi hija, ya que la mencioné, ¿qué haces? Pues estoy leyendo el Génesis estoy haciendo este trabajo porque el Génesis, pues Dios dijo, hágase la luz. Entonces ella me dijo, ¿y a quién se lo dijo? ¿Quién lo está escuchando? ¿Con quién está hablando? ¿No? Entonces, ve la complicación de todo esto, ¿verdad? Hay un interlocutor, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le dijo hágase la luz? Bueno, se lo dijo pues, Al mismo. no sé, a la nada, a él mismo, ¿no? A la nada, ¿no? Elidio, realmente Entonces, te agradecemos. Esto ha sido un banquete intelectual. De forma magistral has integrado lo histórico con lo mediático, con la literatura, con la reflexión social y política. Realmente todos los que estamos aquí nos lo hemos gozado. Yo tengo la ventaja de que vivo en Puerto Rico, soy colega tuyo en Río Piedras, así que no, te voy a cierto, invitar a que nos tomemos una botella de tempranillo y sí, podamos señor, seguir discursando un par de sí, horas más señor. sobre el tema. Y a los presentes les invito a que se unan a la próxima sesión, que ya se las puse en el chat, y realmente esto ha sido extraordinario. Viene ahora un panel que vamos a disfrutar mucho sobre el tema también de perspectivas latinoamericanas de la posverdad y el deterioro social, y de ahí pasaríamos al cierre del Congreso a las 4:45 de Puerto Rico. No falten, los queremos ahí para cerrar con broche de oro esta sesión. Muchísimas gracias, doctora Lidio Latorre Lagares. Gracias a ustedes por estar aquí, gracias a ti por convocar todo esto. Que estén muy bien. Hasta la próxima sesión en un ¿Cómo? par de minutos. Hasta Vamos a movernos ahorita. de sala. Hasta luego. Claro que sí. Saludos a todos Gracias. y todas.